Uno, dos, tres. Ahora sí. Ahora sí, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Sé que todos venimos cargados y trabajados, ¿no? Pero el Señor bendice el tiempo juntos. Y sobre todo deberíamos siempre tener ese anhelo de estar juntos en familia, porque deberíamos ver los unos a los otros como familia, porque lo somos en Cristo. No importa de qué país uno sea, de qué idioma hable, mientras tanto estemos en Cristo, mira, somos familia y deberíamos tener ese gozo, ese anhelo de estar juntos, porque nos amamos y queremos ser de apoyo. Y como yo siempre he pensado y creo, el culto más importante es el culto de oración, porque es el tiempo que podemos tomar las cargas los unos de los otros y así orar y ayudarnos a orar por esas cargas, esas cosas. Y cuando vemos que Dios contesta esas peticiones, podemos darle las gracias a Dios, obviamente, porque Él habrá sido quien contestó, pero igualmente a los hermanos que nos ayudaron y nos apoyaron, ¿no?, en esos tiempos. Y con eso en mente también me viene el mensaje de hoy. Espero que les sea de bendición como me fue a mí en un tiempo de pruebas muy difíciles en mi vida. Pero veremos que el mensaje de hoy titulado es cómo sobrellevar las tragedias de la vida. Y veremos los principios en la palabra de Dios de cómo poder hacerlo. Pero antes de entrar así como de ilustración, imagínese usted siendo una persona holandesa en el año 1942 y que ya fueron capturados por Alemania, los nazis, y por ende no podían ayudar a los judíos, o si ayudaban a los judíos ponían en riesgo su vida. Y eso fue exactamente lo que le pasó a una persona llamada Corrie ten Boom, una cristiana muy poderosa, donde ella estaba en su casa y vino una judía a su casa. Ahí le tocó la puerta y le dijo, ¿nos puede ayudar? Y sabía que obviamente era judía y sabía que si ella la aceptaba, o dependiendo de la manera que la aceptaba, podía poner obviamente en su vida a riesgo y la de su familia. Pero la judía no sabía, pero Corrie ten Boom, era una cristiana y por ende la aceptó, y ella había ayudado a muchas otras personas judías también a escaparse de los alemanes, porque obviamente creían en Dios y esos principios. Y lo interesante es que pues esta familia, la familia de Corrie ten Boom, estaban involucrados en el metro holandés secreto, donde estaban escondiendo y llevando a salvo a los judíos, y era algo que hicieron por mucho tiempo, hasta que llegó un día en febrero del 28 del 44, que los nazis se enteraron de lo que ella estaba haciendo y por ende pues la capturaron a ella y su familia y lo llevaron a campos de concentración, donde ella lamentablemente perdió a su papá 10 días después de que los capturaron a ellos, y su hermana ella la perdió en ese diciembre del mismo año, la perdió. Pero aún a través de todas estas circunstancias y estas tragedias, ella y su hermana, cuando estaba en vida en el campo de concentración de Ravensbrück, ellas hablaban a las personas en su alrededor, decían, mire, si mientras tanto sobrevivamos, cuando salgamos de esto, abriremos un campamento para gente pues, que pasaban por estas cosas, y darles aliento y ánimo, diciéndole que hay esperanza en Dios, aún en medio de las pruebas y las tragedias de la vida. Y 12 días después de la muerte de su hermana Betsy, Corrie y su familia y la gente que estaba en ese campamento fueron liberados fueron liberados, y eso fue exactamente lo que ella hizo al salir. Ella salió yendo alrededor del mundo, predicando el evangelio, hablando lo que Dios hizo por ella y en su vida. La reacción de ella, tanto como la que veremos en nuestro texto, si me acompañan a 1 de Samuel 30, veremos la reacción del rey David. Bueno, en este momento todavía no había sido rey, pero estaba en proceso. Y veremos la reacción de él ante una gran tribulación. Y de eso es que donde veremos, ¿verdad? Y tomamos el título y titulamos el mensaje, cómo sobrellevar las tragedias de la vida, y los principios que veremos en la palabra de Dios. 1 Samuel 30, del versículo 1 al 6, nos dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día,
los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y luego veremos más adelante en la clave del pasaje de cómo David se fortaleció en Jehová, su Dios, pero antes quiero entrar de lleno en este estudio de este pasaje para que veamos la profundidad de la angustia que tenía David y cómo su relación y su confianza en el Señor lo guió a tomar sabias decisiones y cómo pudo sobrellevar tan grande tragedia. Vamos a orar antes de continuar. Señor y Padre Santo, venimos ante ti agradecidos por este día que nos has dado, de gracias por cada hermano y hermana aquí presente. Damos gracias por los cánticos que hemos podido elevar a ti. Damos gracias, Señor, que podemos confiar en ti, que tú eres nuestro refugio fuerte en todo tiempo, que no importa lo que estemos, las situaciones que estemos enfrentando, podemos confiar en ti, que tú eres bueno, fiel y misericordioso para con nosotros, Señor, y no hay nadie como tú. Igualmente damos gracias por los tiempos y el tiempo de oración, Señor, que podemos llevar las cargas de uno de los otros, Señor, sé tú obrando en ellas y sobre todo aumentando y fortaleciendo nuestra fe y carácter a través de ella, y tú seas glorificado. Ahora te pido, Señor, que me llenes de tu unción, de tu poder, de tu palabra. Sé tú quien habla hoy, Señor, y me des claridad de pensamiento y de palabra para que el mensaje llegue y en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Y te pedimos todas estas cosas en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí a David. Todavía no había sido puesto como rey sobre Israel, pero estaba en ese proceso. Y ya a esta altura de su vida, él ya había conquistado a Goliat, ya había obtenido fama por sus conquistas y ya fue amenazado de muerte por Saúl 2 veces. Y es por eso que se encuentra en esta posición, que él estaba viviendo en Ziklag, en la tierra de los amalecitas, en la tierra de los enemigos de Israel. Y él, en unos capítulos anteriores, él fingió estar loco, que dejó que la saliva de él bajara en su barba y se hizo loco para que lo dejaran vivir ahí. Fuera de eso, obviamente, ¿por qué lo aceptarían a él cuando él es pues, el soldado más valioso de Israel en ese momento? Pero David se encuentra en este aprieto por el hecho de que, igualmente como nosotros, hermanos, que tenemos el libre albedrío y tenemos el control de tomar decisiones, hay veces que nosotros pensamos que tomamos sabias decisiones sin consultar a Dios y sin hacer la voluntad de Dios, y eso lo único que nos mete es en problemas. Y eso es lo que lo lleva a este asunto. En el capítulo anterior, David y sus hombres fueron al rey y le dijeron, al rey de Ziklag, a decirle que querían ayudarle a ir en guerra contra Israel. Y los hombres del rey le dijeron, no aceptes a David y sus hombres, ya que ellos son nuestros enemigos. Si se dice que Saúl ha matado a sus miles, David tiene a sus 10,000. ¿Cómo vamos a aceptarlo? Y es por eso que en ese lapso de tiempo que David y sus hombres de guerra estaban alejados de su ciudad, fue que fueron invadidos por los de Amalek. Y es ahí donde entramos en el pasaje y vemos cómo se pudo llevar esto todo a cabo. Y si me acompaña ahora el versículo 1, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino los habían llevado al seguir su camino. Y es durante ese lapso de tiempo que David y sus hombres habían ido hacia el rey, que iban a apoyarlo, y él les dijo, no, regresen a donde estaban. Y durante ese tiempo que ellos dejaron su ciudad en Ziklag sin protección, fue que los amalecitas vinieron y se llevaron a su mujer y prendieron a su ciudad en fuego. Y
lo que es interesante es que en el versículo 2 hace claro que se llevaron a sus mujeres y a su familia, pero no las mataron. Que tienes que tomar en cuenta que en el contexto de ese entonces, si uno está en guerra con otra ciudad y otro pueblo, comúnmente da muerte a todo el mundo. Eso no era una situación normal que se llevaran presa a la gente, sino que en este caso fue así. Pero recuerde que cuando David y sus hombres regresaron a su ciudad, ellos no sabían esos detalles. Ellos se acostumbran que matan a su familia y eso. Se puede imaginar la gran sorpresa cuando ellos regresan a su ciudad y que esté toda quemada y obviamente no ven a su familia ni nada y asumían que estaban muertos. Y es por eso que vemos en el versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y mira lo que dice el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo sé que hoy día entre los hombres, no, está mal llorar. Imagínense, hermanos, ellos lloraron que no tuvieron fuerzas. O sea, fue un llanto increíble. Igualmente recuerde de este grupo militar, ellos nunca habían enfrentado una derrota. Ellos estaban invictos. Cuando sea que David y sus hombres salían a la guerra, ellos conquistaban con quien sea que ellos enfrentaban. Imagínense este grupo de gente, de soldados orgullosos, regresar y estar totalmente derrotados. Y peor de todo, no solo fue que todos estaban derrotados y todos estaban quebrantados, sino que a quien iba a culpar era David, porque él era el líder de ellos. Y es por eso que cuando dice aquí, versículo 5, las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Entonces, encima de todo, que todo el mundo está adolorido, todo el mundo está en quebranto, todo el mundo está derrotado, encima de eso quieren matar a David y culparlo porque él es el líder de ellos. Y es interesante que en el versículo 5 menciona a la esposa de David, que demuestra cuánto él las amaba a ella, y por eso también él tenía todo este dolor encima. Tanto la derrota, que quemaron su ciudad, ellos asumen que su familia está muerta. Pueden imaginar que pueden estar en el punto más bajo de sus vidas hasta este momento. Y veremos que cuán clave será la última parte del versículo 6, que dice, mas David se fortaleció en su Dios. Como David y sus guerreros, nosotros sabemos lo que es pasar por tragedia, por lo que, pues, la vida diaria a nuestro alrededor. Uno prende la noticia, lo que ve solo son cosas tristes. Obviamente nuestro mundo solo empeora más y más mientras más pasa el tiempo, como David nos dice que ha de ser. No nos ha de sorprender, pero deberíamos tener ánimo en que Dios está con nosotros siempre. Cuando el Señor me trajo este mensaje originalmente, esto había pasado en 2017, yo estaba en Puerto Rico y vino el huracán más devastador en nuestra historia, Huracán María, donde literalmente nos destruyó, o sea, no teníamos electricidad, no tuve electricidad por meses, no estuvimos sin agua por meses, no teníamos señal, o sea, fue totalmente devastador. Y como se pueden imaginar, fue muy, muy fuerte. Pero yo le decía a la gente que aunque obviamente era muy trágico y todo, al mismo tiempo le di gracias a Dios que pasó, porque a través de esa prueba Dios aumentó y fortaleció mi fe. Igualmente la de nuestra iglesia allá, que estábamos allá, cómo veíamos cómo Dios nos proveía nuestras necesidades diarias, cómo Dios nos daba fortaleza en medio de la prueba. Igualmente sentí que nos ayudó a crecer igualmente como pueblo, ¿no? A entender el cuidarse el uno al otro, ¿no? Y velarse el uno al otro. Ya eso todo se ha perdido, pero por lo menos durante ese tiempo teníamos ese sentido de una comunidad y ese amor el uno por el otro, pues porque todos estábamos en la misma, ¿no? Habíamos todos sufrido un gran evento, una gran tragedia. Igualmente, y en ese tiempo también había gente que decían que, no, vino el huracán, o antes de que llegara el huracán, y algunos cristianos decían, no, pues vamos a mudarnos para los Estados Unidos, o vamos a alejarnos o irnos para evitar la tormenta. Pero yo decía, o sea, eso era realmente algo que Dios quisiera que nosotros hiciéramos como cristianos, que cuando las cosas se van mal, nosotros nos vamos, no somos parte, no somos luz, no somos sal. Y yo decía, ¿cómo yo me pudiera ir y dejar a la gente así, dejar mi gente? Y gracias a Dios, como digo,
a través de esa experiencia, Dios me ayudó a crecer mucho en fe y en carácter y sobre todo me ayudó a depender más del Señor y ver cómo Él nos da fortaleza aún en medio de las tragedias y de las pruebas difíciles que enfrentamos. Pero la clave va a estar para que nosotros podamos tener ese gozo, esa paz, ese aliento, hay que buscarle al Señor. Porque si nosotros confiamos en nosotros mismos, o en la humanidad, o en la economía, o que se mejoren las cosas, eso nunca nos va a dar el contentamiento, esa paz, esa aseguranza. Porque el único que puede dar eso es el Señor. Pero es por eso que, como vemos aquí, como digo, en este punto de la vida de David no estaba al 100% andando bien con Dios, pero después de esta tragedia, él cayó en cuenta y regresó a sus principios. Déjame consultar a Dios y déjame fortalecerme en el Señor en las pruebas difíciles. Y eso es lo que veremos, cómo esta decisión, cómo este principio de él de fortalecerse en el Señor lo llevó a tener a que las cosas mejoraran y sobre todo que cómo Dios bendijo pues la fe de él. Veremos del versículo 7 al 15 cómo él pudo seguir yendo hacia adelante. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios, versículo 6, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David, y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni había bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Ziklag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo le llevaré a esa gente. Frustrados y cegados por lo acontecido y sus sentimientos, los hombres de David lo culpan por la acechanza de su ciudad, y lo querían matar, y hablaban de apedrearlo. Y eso fue lo que, como estábamos hablando, el detalle fue, la clave de David fue que él se fortaleció en el Señor a través de estas pruebas y estas acechanzas que estaban sintiendo. Y lo que hizo al siguiente paso fue, después de haberse fortalecido en Jehová, que él lo consultó, sus planes, y lo puso en las manos de Dios. ¿Qué hacer? ¿Verdad? Que le pidió en el versículo 7, pidió que el sacerdote se acercara y le acercara al ephod, y así consultaron a Dios. Recuerde que en este entonces ellos no tenían la bendición, la dicha que nosotros tenemos, que nosotros no tenemos que ir a un sacerdote, no tenemos que el Urim ni el Tumim, ni necesitamos algo para poder orar a Dios. Nosotros tenemos tan grande privilegio de poder orar a Dios a donde sea que estemos, a cualquier hora, si estamos arriba, si estamos abajo, no importa donde quiera que estemos, mientras tanto que estemos con vida, podemos orarle al Señor. Pero en ese entonces Israel, ellos no tenían esa dicha, y es por eso que David pues consultó a Dios como era la manera en ese entonces para Israel, y obviamente puso en la mano de Dios sus planes o sus ideas de qué querían hacer, y veremos cómo Dios honra eso. Vemos cómo en el versículo 11 dice que se halló un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y de casualidad él fue una de las personas que había entrado y pusieron fuego a su ciudad y habían llevado a sus mujeres. Y para una persona que no es creyente diría, qué casualidad, qué coincidencia. Pero sabes que nosotros como cristianos sabemos que no es coincidencia. Es el Señor, hermano. El Señor es el que pone las cosas en su lugar. El Señor es el que bendice a aquellos que buscan de Él. Y es por eso que más adelante veremos cómo todo se arregla y todo Dios toma algo malo y lo obra para bien.
Pero eso solo pasa nuevamente pues porque David se fortaleció primero en el Señor, confió en Él, consultó a Dios por sus planes y Dios le bendijo, hermano. Y es así, esos principios serán lo que igualmente nosotros deberíamos aplicar y buscar hacer. Porque si nosotros pensamos que cuando estamos en aprietos, cuando estamos en pruebas y tribulaciones, que podamos nosotros corregir los problemas sin consultarlo a Dios, es ahí cuando nos va mal, hermanos. La clave va a ser consultarle a Dios nuestros planes, fortalecernos en el Señor y poner nuestra situación en sus manos y permitirnos que Él nos guíe, que nos dé sabiduría para tomar decisiones, y veremos cuán mejor nos saldrán las cosas y cómo Él nos dará consuelo y victoria. Porque Dios es bueno, hermano, Dios es fiel, Él es misericordioso y Él tiene un plan y propósito en todo, pero muchas veces Él pone pruebas para ver cómo de responder, y obviamente dependiendo de cómo respondamos es si nos va bien o si nos va mal. Y va a depender de cuánto dependamos de Él y consultemos a Él para nuestros planes y qué debemos de hacer y cómo de vivir de acuerdo a sus principios. Y son en esos momentos de desesperación que si buscamos de Dios y su dirección siempre nos irá mejor que si nosotros nos quejamos o nos amontonamos de pena y ay qué mal, qué le pasa a esto a usted, qué mala suerte, y qué sé yo. En vez de actuar de esa forma, decir, ¿sabes qué? Dios está permitiendo esto por algún propósito. ¿Por qué será? Déjeme seguir confiando, déjeme seguir poniendo en práctica sus principios y confiar que todo saldrá bien al final. Pero eso solo pasa si dependemos de Él, si ponemos nuestra confianza en Él y nos ponemos en sus manos. Como fue bien dicho por un gran misionero llamado Hudson Taylor, todas las pruebas sirven como una plataforma para la manifestación de la gracia, poder y amor de nuestro Dios. David y sus hombres habían llegado a este punto con esperanza de cosas buenas por la misericordia de Dios y la relación de su líder con su Dios. Sin duda, nuestro Dios Elohim, el Dios supremo, abrirá puertas y ocasionará que cosas pasen de una manera para aliviarnos y animarnos para seguir hacia adelante. Por eso que cuando vemos en el versículo 11 que se encontraron a ese hombre egipcio, nuevamente no es una coincidencia. Dios lo tenía todo planificado. Y todo regresa a lo mismo, de que David se fortaleció en el Señor y le consultó sus planes con Él, y eso fue lo que Dios honró, la fe y la confianza de David en Él. Y veremos ahora la continuación y la finalización de esta historia en el versículo 16 al 30, la victoria y la división del botín. Lo llevó pues a ese egipcio que fue parte de los que estaban atacando a Ziklag. Y es aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué no fueron con nosotros? No les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno de su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que descienda a la batalla, así ha de ser la parte del que quede con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Ziklag, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Hatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en la ciudad de Jeramel, en la ciudad del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres.
Y aquí vemos el cumplimiento nuevamente pues de lo que Dios bendijo en la confianza que David tuvo en Dios, en fortalecerse en Él y en consultarle sus planes, que Dios permitió que los alcanzaran. Y no solo que los alcanzaran, hermanos, sino que fue una victoria fácil y segura. Estaban los de Amalek estaban borrachos, estaban todos celebrando, nadie estaba preparado para guerra, porque pensaban que después se habían salido con las suyas, pero no sabían pues de David y la gente de él, que eran pueblo de Dios, y que el Dios verdadero estaba a su favor y les volvió a dar pues, la victoria. Pudieron capturarlos, matarlos y retomar sus mujeres, sus hijos y todo ese botín que se habían llevado de ellos. Y uno diría nuevamente, wow, qué maravilla, ¿no? Y ojalá pasara hoy día, pero sabes que, hermanos, todavía sigue pasando. Porque el mismo Dios que era el Dios de David es nuestro Dios, hermanos. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Él y vemos que el Señor sigue siendo el mismo. Él es fiel, Él es bueno, Él es misericordioso y lleno de gracia y es de bendición a todo aquel que pone su fe y confianza en Él. Pero la clave está en eso. Hay que poner nuestra fe y confianza en Él. Lamentablemente, nosotros que salimos testificando, hablamos con gente que nos abren las puertas y que nos dicen, sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, esto y lo otro. Pero cuando le preguntamos, ok, lee su Biblia, va a una iglesia, o sea, está sirviendo al Señor, ahí, no, siempre viene con algo. Y hermano, el ser cristiano se trata de lo que es nosotros tener una relación personal con Dios. Y no porque el pastor nos obliga, o porque los hermanos nos obligan, o el maestro, la maestra, o alguien en la iglesia lo dice, pero porque nosotros amamos al Señor. Porque el Señor nos ha salvado a nosotros del lodo. El Señor ha cambiado nuestra vida, y por eso es que nosotros queremos servirle de agradecimiento, como es lo merecido, es lo digno de Dios. Y es por eso que la clave está en que nosotros confiemos en el Señor y nos pongamos en sus manos y siempre consultemos nuestros planes para que Él los pueda bendecir. Y lo maravilloso de los últimos versículos que dice, hablando de David sobre el botín, habían unos hombres que dijeron, era un ejército de 600 personas, 200 personas no pudieron llegar a la batalla al final porque estaban cansados. Y hubieron unas personas que dijeron, miren, las 200 personas que no fueron, los 200 soldados que no fueron con nosotros a la batalla, no merecen del botín porque no estuvieron en la guerra. Y David les dice, e hizo una ley que no importaba si todos fueran parte de la guerra o no, toda persona que había salido a la batalla iba a recibir el botín. ¿Y por qué era clave? Porque él reconocía que quien había dado la victoria fue Dios. No fue David. No fue él y sus hombres, ni su valentía, ni que eran buenos soldados. Fue porque Dios les permitió y les concedió la victoria. Y así, hermanos, cada victoria que nosotros tenemos en nuestra vida, deberíamos reconocer que no es porque nosotros somos guapos, o somos inteligentes, somos sabios, somos bien queridos por Dios. Es porque Dios nos bendice. Es porque Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la fortaleza. Dios pone a la persona en nuestro camino para asistirnos y hacer posible pues cualquier cosa grande que hagamos. Y es por eso importante siempre recordar que no importa lo que pase, si sea bueno o malo, Dios está envuelto y Él tiene un propósito y plan en eso, y deberíamos consultarle a Él para nuestros planes y para tomar sabias decisiones, y podemos ver cómo Él nos bendice. Con todo esto en mente, seremos llevados a preguntarnos, ¿y cómo pudo David saber cómo sobrevenir las tragedias de la vida? David supo cómo sobrevenir las tragedias de la vida por medio de la fortaleza dada por Dios, por consultar sus planes con Él. Que esa es la clave que ha de cambiar nuestra vida, hermanos, y nuestra vida cristiana. Si queremos seguir creciendo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las tragedias, de las pruebas, de las dificultades que enfrentemos, hay que confiar en el Señor a través de las pruebas y consultar nuestros planes con Él. Y si lo hacemos de corazón, hermano, nuevamente Dios nos dará sabiduría, Él nos dará victoria, Él nos dará gracia, Él nos dará paz a través de las pruebas, y tendremos victoria, hermanos. Y cuando llegamos a ese momento de victoria, se siente mucho mejor sabiendo que vimos la mano de Dios obrar a nuestro favor. Que fue el Señor que nos dio la victoria. No fue nada de nuestra fuerza, no fue nada de nuestra sabiduría, habrá sido Dios. Pero eso solo viene a través de depositar nuestra fe y confianza en Él y consultarle a Él nuestros planes para que Él nos bendiga. Y es por eso que como en los cultos de oración, lo que más me gusta de cuando nos reunimos para orar y eso es cuando regresamos el siguiente miércoles y podemos recibir una acción de gracias por algo por lo cual oramos.
Y podemos decir que esas victorias que obviamente el Señor es quien nos la da, pero podemos igualmente darle gracias a los hermanos y hermanas que nos ayudaron orando por eso. Por eso es que es tan maravilloso que podamos orar los unos por los otros. Y igualmente, hermanos y hermanas, si algo, ¿verdad? Si Dios le contesta su petición, regrese y díganos de la acción de gracias. Queremos saber su victoria, queremos celebrarlo con usted, para que sepa que no está solo en esta guerra, en esta batalla, en esta vida cristiana. Y el Señor es bueno y nos contesta nuestras peticiones. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, el poder de Él no ha acabado ni acabará. Lamentablemente las tragedias van a ser parte de nuestras vidas mientras tanto sigamos viviendo en esta tierra, en este mundo lleno de pecado, de maldad, pues hasta que Cristo regrese, ¿no? Y estemos en la gloria. Ya algún día cuando estemos allá no tendremos que preocuparnos más de esto. Pero no mientras, pues es ley de vida. Y es por eso que nos va a tocar a nosotros saber cómo sobrellevar las tragedias de la vida por medio de la fortaleza dada por Dios al consultar nuestros planes con Él. Hay mucha gente que culpan a Dios por cuando vienen las tragedias, y no hay nada más triste ver que culpan a la persona que quiere ayudarles y sanarles a través de esas pruebas. Pero pues es una decisión que cada uno tomaremos, ¿no? Hemos de tomar la decisión si consultaremos a Dios o no, si hemos de creer en Dios o no, si hemos de buscar vivir de acuerdo a su palabra o no. Son todas decisiones que cada uno de nosotros va a tener que tomar, y de acuerdo a las decisiones que tomamos, pues veremos los resultados de nuestra vida. Pero si solo esa gente entendiera, mire, sí, lamentablemente hay veces que no siempre entendemos por qué pasan las cosas de la manera que pasan, ¿no? Como lo hemos visto en las noticias de lo que pasó en Texas, las inundaciones, las 70 personas que están desaparecidas o muertas, incluyendo que eran niñas de un campamento cristiano. O sea, no siempre vamos a entender por qué pasan las cosas, hermano. Pero podemos confiar que Dios sigue siendo bueno, Él sigue teniendo un propósito y un plan en todo, y a través de las tragedias Él puede ser glorificado y cambiar algo negativo y ponerlo para bien. Pero hay que confiar en Él. Hay que cada uno tomar esa decisión, si hemos de confiar en Él y si hemos de consultarlo a Él en nuestros planes, en lo que sea que vayamos a hacer o cómo vamos a reaccionar a la tragedia. Y eso es lo que va a hacer la diferencia en si tenemos victoria o si seguimos en la derrota, o si empeoran las cosas, o nos emocionamos más, o nos molestamos, disculpamos a Dios en vez de consultarle a Él y pedirle su ayuda a través de las pruebas. Y como hemos visto, tanto en este pasaje como igualmente con la anécdota de mi vida personal, igualmente con lo de Corrie ten Boom, las tragedias o sea, son parte de la vida, todos vamos a pasar por ella. Lo que ha de impactar nuestra vida es cómo hemos de reaccionar ante ellas. Si buscaremos de Dios y consultarlo a Él y nuestros planes para con Él, o si buscaremos vivir a nuestra manera, buscar solucionar las cosas a nuestra manera. Y pues si lo hacemos así, no nos sorprendamos que quizás no tengamos la victoria, quizás solo sigamos derrotados y nos empeoremos emocionalmente, nos molestemos y eso, pero no habrá sido porque Dios no pueda librarnos y que no nos pueda ayudar, sino porque no habremos puesto nuestra fe y confianza en Él. Señor y Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Doy gracias por cada hermano y hermana aquí presente y su atención a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este principio que podemos ver de cómo sobrellevar las tragedias de la vida. Es posible al confiar en ti y fortalecernos en ti y consultarte a ti nuestros planes, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, podamos tener esa determinación, esa sabiduría, Señor, de tomar cuando enfrentamos tribulaciones y pruebas y dificultades, Señor, podamos hacer eso. Y que tú aumentes y fortalezcas nuestra fe y carácter, brillemos para ti, para traer más gente para salvación y sobre todo tú seas glorificado, Señor. Igualmente te pongo en tus manos, Señor, que si hay alguien aquí que no tiene una relación personal contigo, no te conoce de manera personal, no han tomado esa decisión personal de arrepentirse de su pecado y pedir perdón por su pecado, Señor, que le ayudes a tomar esa decisión hoy, si sea posible, Padre. Que ellos puedan venir a entender que la salvación es gratis porque Cristo lo pagó todo. Él ya hizo la parte imposible que nosotros pudiéramos hacer, que nosotros no podemos salvarnos nosotros mismos. No hay ninguna obra que podamos hacer que nos pueda salvar. Cristo ya lo pagó todo con su preciosa sangre en la cruz, Señor. Que solo tenemos que humillarnos, pedir perdón por nuestros pecados, pedir que Cristo entre en nuestra vida, y si lo hacemos de corazón, sabemos, de acuerdo a tu palabra, que tú harás y entrarás en ellos, Señor.
Señor. El Espíritu Santo entrará en ellos y les dará una nueva vida en ti, Señor. Te pido, Padre, ahora que nos ayudes a tomar sabias decisiones, Señor, y seguir creciendo en fe y en carácter. Y así en todo y por todo tu nombre sea glorificado. Y te pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido, hermanos, que se pongan todos de pie en modo de reflexión. Si el Señor le ha hablado, si usted siente que quizás no está reaccionando bien ante las pruebas del Señor, no es tarde. Mientras tanto tenga vida, mientras tanto tenga otra oportunidad, puede venir ante el altar o puede orar, arrodillarse donde está y